Hola, buenos días a todos. Mi intención al preparar este vídeo es proporcionar cierta información a mis alumnos sobre cómo se mide y analiza el desarrollo en los diferentes países del mundo, con el fin de detectar las causas que lo promueven o lo entorpecen y aportar posibles propuestas de mejora. Junto con esta perspectiva teórica, en la última parte de la presentación os voy a dar, como si fuera vuestro padre, una serie de consejos prácticos sobre cómo analizar los indicadores que vamos a ver. Consejos que han sido fruto de mi experiencia como profesor, en que me he leído muchos ejercicios prácticos de mis alumnos y querría orientarles a tener una visión más global y más compensada de los indicadores que tienen delante. Muy bien, lo primero quiero recordar que un proceso de desarrollo implica unos cambios profundos en las estructuras que suelen ser más inmutables en las sociedades que las coyunturas y que implican cambios políticos, económicos, sociales muy profundos que para generar desarrollo no solo tienen que aumentar y consolidar la riqueza, sino proporcionar una mejor calidad de vida a la población. Es importante la idea de que se puede generar crecimiento, una sociedad puede crecer sin evolucionar hacia el desarrollo. Y en este caso, tarde o temprano, este crecimiento se detendrá e incluso el modelo económico puede colapsar. Un ejemplo que suelo proponer a mis alumnos en clase es el modelo agroexportador en Latinoamérica, que se forjó en la segunda mitad del siglo XIX y duró hasta la crisis de 1929. Por tanto, en los indicadores con los que vamos a medir el desarrollo, tenemos que incluir aquellos que miden la evolución de la riqueza, tanto su cuantificación, su crecimiento, como su distribución entre la población, que es importante porque significa que más o menos personas de ese territorio acceden a unas mejores condiciones de vida, pero también otro tipo de indicadores sobre la calidad de vida de la población, como pueden ser educación, sanidad, infraestructuras, instituciones, integración social, medio ambiente. En este caso pueden ser información cuantitativa o cualitativa, pero en cualquier caso nos dan una información mucho más rica sobre el progreso social de ese territorio. ¿Por qué son importantes este tipo de indicadores? Porque indican si esta evolución económica, estas políticas económicas que se adoptan, pueden aumentar no solo la riqueza, sino el bienestar social, o afrontan dificultades para hacerlo, o perpetúan sistemas ineficientes y regresivos que no van, digamos, en la buena dirección. Y se pueden, como he dicho, apuntar reformas, las reformas urgentes que ese territorio necesita. Pueden ser sobre infraestructuras, sanidad, instituciones, medio ambiente, sobre muchos aspectos. Cuantos más indicadores se incluyen en la medición, lógicamente mejor información tenemos sobre ese territorio. Una precaución al empezar a medir estos indicadores, sobre todo al tratar variables cuantitativas, es la paridad de poder adquisitiva. Igualar los precios de ciertos bienes en distintos países comparándolo con una única moneda de referencia, dado que el valor adquisitivo de la moneda es distinto en
cada país. Por tanto, crear una única moneda estándar subjetiva, es decir, no física, no real, para poder relacionar los datos cuantitativos de estos territorios. ¿Cuál es el principal referente que se ha buscado para medir el desarrollo de estas poblaciones? Es el Índice de Desarrollo Humano, que tiene indicadores económicos, como es el PIB per cápita, pero también algunos otros, como la esperanza de vida o la alfabetización y escolaridad de mujeres y hombres, que nos hablan de los progresos en salud y educación. Aquí tenéis una representación de cómo ha ido evolucionando este índice de desarrollo humano en los diferentes continentes que configuran el mundo. En verde estarían los países con mayor índice de desarrollo humano y en color granate aquellos que tienen el índice de desarrollo humano más bajo. Con todo, últimamente se han ido proponiendo otra serie de indicadores que, por su mayor número y por incluir aspectos más sociales, permiten medir mejor el progreso del bienestar social de la población. Critican de algún modo que tanto énfasis en el PIB puede no ser bueno para ponderar exactamente la situación social de un territorio. Y entre todos los indicadores de nueva generación, por así decirlo, he seleccionado el índice de progreso real o genuino. A diferencia de otros que simplemente miden aspectos sociales, aquí se combinan aspectos económicos con aspectos sociales. Se miden producción, inversiones de capital, horas de trabajo, pero fijaros que ya se incluye el trabajo doméstico, el voluntariado, como una contribución social que es distinta de la que se mediría con el PIB. También se tiene en cuenta el impacto medioambiental, la desigualdad de la renta, el grado de educación, al margen de otros aspectos más típicos y más vinculados como la economía, como sería la dotación de infraestructuras o el crecimiento de la deuda externa, que obstaculiza el futuro desarrollo de ese país si esta deuda externa alcanza un volumen excesivo. He seleccionado esta gráfica que expone la evolución de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX para haceros ver que no siempre coinciden crecimiento económico como crecimiento de bienestar social y desarrollo sostenible. Aquí veis el inmenso contraste entre el progreso, la creación de riqueza, de dinero que ha tenido Estados Unidos, pero sin embargo no se ha traducido en que haya menores niveles de contaminación, ni que se haya frenado la desigualdad social, ni que, por tanto, mayores sectores de la población tengan acceso a una educación de más calidad o a servicios sanitarios, que, como sabéis, en Estados Unidos son de carácter privado. Depende de hacerte un seguro el que te puedan atender o no. Veis, por ejemplo, que este tipo de indicador, con sus mayores variables, nos da un retrato más real de la situación tanto económica como social de un país o de un territorio. Sobre todo, aplicado a los problemas de subdesarrollo en los países del tercer mundo, querría comentar a mis alumnos que el subdesarrollo, a pesar de cómo los pintamos muchos profesores, que tenemos que sintetizar y hablar muy deprisa, no es una estructura semejante en todos los países pobres, ni es una estructura irremediable en todos los casos. Y tampoco es una estructura permanente en el largo plazo, como algunos de mis alumnos piensan. Y por tanto, una buena perspectiva de análisis sería
reconocer que los continentes y los países alcanzan distintos estadios en su proceso de desarrollo. Y esos distintos estadios dependerán de recursos físicos y humanos, de la acción de instituciones y también de la trayectoria histórica que les ha tocado vivir. No es lo mismo haber sido una colonia ocupada por metrópolis europeas que haber sido un país de inmigración europea, por ejemplo, como Estados Unidos o Canadá o Australia. Bueno, y llega aquí el gran momento en que mis alumnos tienen que enfrentarse a los indicadores y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo los vamos a mirar? ¿Qué vamos a escribir? ¿Cómo podremos tener contento a nuestro querido profesor? Y os voy a dar estos consejos de padre para que, digamos, demostréis que tenéis una mayor capacidad de analizar estos indicadores que muchas veces os aparecen como cifras frías sin gran sentido. Mi consejo es que no debe tomarse la parte por el todo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de mis alumnos se fijan exclusivamente en los países más pobres del tercer mundo y en aquellos indicadores que golpean más la vista por la inmensa situación de miseria que representan. Como la percepción de estos datos es más fácil porque es más evidente, lo que hacen algunos de mis alumnos, por no decir mucho, es extender estos indicadores al conjunto del tercer mundo, sin diferenciar y sin matizar. Por eso, yo a veces al leer trabajos de mis alumnos veo que están hablando de una gran extensión que abarca Asia, África y Latinoamérica como si se tratasen de las zonas más pobres de la región subsahariana. Y esta percepción parcial impide que veamos las diferencias desde distinto proceso de desarrollo que han seguido por las razones que he anticipado antes. Por tanto, no tomar la parte por el todo, la parte más evidente. Por eso, cuando se ofrecen indicadores de desarrollo de distintos países, es bueno comparar los datos entre países para un mismo año o periodo de años. Para un país dentro de catas en un periodo amplio para constatar su evolución. Por ejemplo, a lo largo de estas catas se puede saber que amplias zonas del tercer mundo han mejorado indicadores demográficos como esperanza de vida, mortalidad infantil, que todavía se hallan en una situación peor que los países desarrollados, es evidente, pero es bueno que se constate ese progreso. Y sobre todo, buscar relaciones entre las variables. Género, edad, nivel de educación. Por ejemplo, si en los datos que se os ofrece veis claras diferencias entre la educación en hombres y mujeres, es importante que lo señaléis y no que habléis simplemente de la precariedad de la educación en el tercer mundo. Efectivamente es así, pero hay un grupo de la sociedad que son las mujeres que tienen más dificultades y eso se traduce en no tener acceso al mercado laboral, desempeñar peores trabajos, recibir peores salarios, es decir, en una menor integración social y personal dentro del territorio en el que viven. Y es importante que lo veáis, sobre todo alumnos en países desarrollados donde se están intentando eliminar con mucha más fuerza las barreras.
Es importante que percibáis que en otros territorios existen, entre otras cosas, para que veáis el valor de la educación. Esta reflexión está destinada a mis queridos alumnos que tampoco vienen a clase. Pues esto que vosotros despreciáis, para muchas personas supone la capacidad de progreso social por la que sus padres llevan luchando muchos años. Por tanto, esta metodología, estos pequeños consejos que os doy, yo entiendo que permiten realizar un análisis más profundo de los problemas de desarrollo y aconsejar reformas más precisas, que ayuden realmente a estos territorios a avanzar hacia un mayor bienestar social y un desarrollo más sostenible. Esto es todo y muchas gracias.